Alta temperatura, lo señalaba yo, por eso me estoy hidratando, 20 grados. Se espera y se proyecta, Conci, que en esta época de verano aumente las temperaturas. Pero ¿qué pasa con los incendios y qué relación tiene con el reino fungi? Hongos e incendios forestales, lo que queremos detallar. Götz Pfalfner, investigador del Departamento de Botánica UDEC, nos acompaña. ¿Cómo está, profe, tanto tiempo? Muy bien, muchas gracias y muchas gracias por invitarme en esta jornada. Como siempre se hace muy interesante el poder tenerlo a usted y a cada una de las personas que desde nuestra Universidad de Concepción nos van entregando temas que son súper interesantes al conversarlos, ¿verdad?, con todos los que nos van siguiendo a esta hora, ¿cierto?, de la mañana. Partimos entonces hablando sobre las principales características y de qué manera los hongos tienen una directa relación con los incendios. ¿Qué pasa con ellos? Efectivamente, a través de estos incendios pueden propagarse, pueden efectivamente florecer, ¿cierto?, más a medida que hay incendios en nuestro país y en el mundo. Sí. Bueno, lamentablemente se está acercando la temporada de los incendios, que ya se ha hecho como una costumbre lamentable, y hemos escuchado al director nuevo de la CONAF de la región del Biobío que nos ha informado sobre la situación y sobre las precauciones que hay que tomar. Sabemos también que la mayor parte de los incendios son intencionales, es decir, no tienen causa natural, sino son provocados por seres humanos. Y bueno, el efecto de un incendio sobre la biodiversidad del bosque es catastrófico, ¿no? Un incendio siempre es un evento catastrófico, ¿no? Sabemos que la vegetación se quema, los animales huyen, los que no pueden alcanzan a huir mueren también. Pero también es interesante echar una mirada a lo que pasa en el suelo, ¿no?, donde están todos los microorganismos. Tenemos mucho más diversidad de microorganismos, de bacterias, de hongos y otros organismos pequeños en el suelo que sobre el suelo, ¿no? Pero sabemos menos qué pasa con esta diversidad durante y después de un incendio forestal. Y son súper interesantes los hongos, además, que es importante ir conociendo esta relación y como para poner en un contexto el rol que cumplen precisamente ellos en nuestro ecosistema. Y acá tenemos algunos amiguitos que nos acompañan. Sí, justamente, ¿no? Tenemos hongos que descomponen restos vegetales en el bosque, sobre todo la madera de los árboles muertos, ¿no? Y aquí tenemos un espécimen maravilloso de la oreja de palo, ¿no? El nombre científico Ganoderma australe, el nombre común es oreja de palo. Y este hongo, hay más que esta especie, ¿no? Pero estos descomponen la madera. Y para nutrirse, ¿no?, ellos transforman la madera muerta en nutriente para su propio desarrollo. Y aparte de los nutrientes necesitan agua también, ¿no? Permiso, profesor. Sí. Profe, le iba a preguntar, mientras la Connie lo va tanteando, lo va tocando, va conociendo en detalles, ¿cierto?, sobre este estilo y características de estos hongos. ¿Qué es lo que ocurre efectivamente cuando hay incendios? ¿Hay un mecanismo de defensa de los hongos que hace que efectivamente vayan realizando más cantidad de hongos en cada una de las partes donde justamente efectivamente llega y se propagan estos incendios? ¿Qué es lo que pasa efectivamente con ellos que hace que efectivamente florezcan mucho más hongos? Es un tema muy interesante y como hay mucha diversidad de hongos, hay también distintas reacciones de las distintas especies de hongos a un incendio forestal. Muchos hongos son muy susceptibles a los incendios y desaparecen, porque con el incendio se queman sus nutrientes y desaparece el agua, la humedad que necesitan para vivir. Pero hay otros que tienen mecanismos de protección que son hongos que llamamos hongos fenicoides. Este término viene del mito del ave fénix, ¿no?, que nace y renace de las cenizas. Ni nace, claro. Y se expanden también con mayor frecuencia al haber incendios como estos, ¿no? Exactamente. Y conocemos algunos hongos que hacen justamente eso, ¿no?, que forman sus setas, sus cuerpos fructíferos, como los llamamos, en mayor cantidad, mayor abundancia después de un incendio forestal. Pero para entenderlo bien, eso no es porque les acomoda un incendio o porque se sienten, entre comillas, mejor con un incendio, mecanismo para sino es un subsistir. mecanismo de emergencia, ¿no? Porque estos hongos fenicoides detectan que su ambiente ha cambiado. Se adaptan. Sí,
que los nutrientes se quemaron, que desapareció el agua y ahí forman muchas setas, pero como una medida de emergencia, porque detectan este ambiente ya no me va a servir, ya no puede vivir en este ambiente, así que mejor mandar mi descendencia a otro lugar. ¿Y qué es la descendencia de los hongos? Son sus esporas, ¿no? Que se forman en los cuerpos fructíferos, en la seta, ¿no? Así que es una reacción de emergencia que hongos como las morchelas, por ejemplo, forman muchas setas después de un incendio para producir muchas esporas que se dispersan y que ojalá lleguen a otros lugares no quemados para formar nuevas generaciones de estos hongos. ¿Qué tenemos aquí? Aquí tenemos una estructura que está formada por los digüeñes. Los digüeñes científicamente pertenecen al género Citaria, ¿no? Pero todos los conocemos como digüeñes. Son esos comestibles, ¿no? Que esperamos en esta época del año para comerlos con cebollita, sí, limoncito. Exacto, sí. De los más ricos que hay. Estamos justamente, bueno, ya terminó la temporada de los digüeñes, pero hay otras especies más al sur, ¿no? Por ejemplo, el pan del indio, la Citaria darwinii, y el yao yao, la Citaria harriotii, que crecen hasta diciembre, enero, más o menos, ¿no? Y estos digüeñes necesitan árboles vivos, árboles nativos vivos para desarrollarse, ¿no? Se desarrollan sobre tronco o, como en este caso, sobre rama de huaye, de coigües, de otros árboles también. Y aquí ya un poco seco, ¿no? Pero ahí se notan algunos digüeñes deshidratados que crecen de la rama y además forman, y eso es muy llamativo, forman estos tumores o estos cancros sobre los árboles que nos permiten detectar acá, cuando un árbol forma estos tumores, ahí hay digüeñes, ¿no? Profesor, ¿cómo saber la diferencia? Porque hay mucha gente que recolecta hongos. Hemos ido hablando, ¿cierto?, sobre la importancia del reino fungi y por lo mismo, ¿cómo saber cuándo efectivamente estamos hablando de digüeñes, de hongos comestibles, pero cuándo podríamos estar frente a hongos que puedan incluso envenenar al ser humano? Sí, sí. Bueno, hay algunos hongos que son tóxicos, no son muchos por suerte, y la mejor forma de evitarlo es conocerlo, ¿no? Informarse bien cuáles son las especies venenosas, las especies tóxicas, para siempre reconocerlo y poder evitarlos. Y acá en nuestra región, bien diversa, porque entendemos que los hongos salen en la época de invierno, la humedad. Pero para el interior, para el valle, en la costa, hay distintos tipos de hongos que van saliendo. ¿Y qué es lo que podemos encontrar, por ejemplo, acá en el Gran Concepción? En el Cerro Caracol yo he tenido la oportunidad de ver varios de ellos, el tradicional rojito, que es como la casa de los pitufos. Sí, sí. ¿Pero podemos encontrar otras especies acá? Sí, totalmente. La diversidad de hongos siempre depende de la diversidad de plantas que hay, ¿no? Porque muchos hongos son específicamente asociados a cierto tipo de árboles o cierto tipo de plantas, como el mismo digüeña, que crece solamente sobre árboles nativos, sobre huaye, por ejemplo, ¿no? Y no lo encontramos, por ejemplo, sobre pino o sobre eucalipto o sobre otros árboles introducidos, ¿no? Por el otro lado, los árboles introducidos como los pinos también traen su propio hongo, como el hongo de los pitufos, la Amanita muscaria, ¿no? que llegó a Chile junto con los pinos. Así que, dependiendo en función de la vegetación del lugar, encontramos distintos tipos de hongos también. Y aquí en Concepción tenemos, por suerte, mucha variedad de vegetación. Tenemos especies nativas, como aquí mismo en el campus de la Universidad de Concepción, en el campus Naturaleza, ¿no es cierto?, en el Parque Nacional Nonguén. Pero también tenemos árboles exóticos en los parques, como el Cerro Caracol, por ejemplo. Así que ahí tenemos una enorme variedad de hongos, algunos comestibles, otros venenosos. Así que yo siempre recomiendo informarse. Hay mucha información donde uno puede aprender de los hongos en medios sociales, otras fuentes en el internet también, para conocer mejor, ojalá todas las especies de hongo, pero sobre todo los comestibles y los venenosos también. Tenemos nuestro hermoso campus Naturaleza, nuestra Universidad de Concepción, entornos que son súper importantes, que también pueden tener la presencia de hongos. Y desde nuestra casa de estudio me gustaría hoy día también reconocer
¿Qué es lo que utilizan para el estudio y el conocimiento de lo que son los hongos hoy día? ¿Cuáles son las cosas que van utilizando para hacer más cercano todo este mundo al estudio de nuestra universidad y todo lo que van realizando diariamente? Bueno, todavía estamos estudiando la diversidad de los hongos, porque estamos lejos de conocer todas las especies de hongos que existen. Hay estimaciones que conocemos apenas 5 o 10% de todos los hongos que existen en el planeta, ¿no? Y aquí en Chile igual. Pero lo que hace tan interesante los hongos es que producen muchos compuestos químicos que pueden servir como antibióticos, como antioxidantes, incluso sustancia anticancerígena, que estamos recién empezando a conocer, ¿no? Y por eso también es tan importante conservar la diversidad de hongos, porque son en el fondo una tremenda farmacia natural que tenemos y que todavía no conocemos muy bien, ¿no? De cuidar, preservar y generar esta educación ambiental, porque finalmente es lo que hacemos con los académicos, la académica, de entregar ese conocimiento de una manera mucho más didáctica, porque hablamos de los incendios forestales, de cómo afectan los árboles en sí, de cómo afecta a los animales, las aves, hemos visto lamentables hechos, cómo tienen que salir escapando de las llamas. Y de los hongos poco hablamos. En general, el estudio, ¿cómo va también en esa materia? Porque señalaba, profe, 5 o 10% de todo lo que encontramos. Cuando lo tenemos bajo nuestros pies, está súper cerca, también está muy al alcance. ¿Cómo ha sido también esa investigación acá desde la universidad? Bueno, tenemos varios grupos de investigación aquí en la Universidad de Concepción que se están dedicando a los hongos. Yo con mi grupo, por ejemplo, trabajamos mucho en diversidad de hongos, en su conservación también, pero hay colegas que trabajan con compuestos químicos de los hongos, lo extraen y caracterizan en su laboratorio. También hay colegas que trabajan con hongos patógenos, tanto patógenos de las plantas como patógenos del mismo ser humano, ¿no? o de animales. Así que tenemos varias facetas, varias disciplinas aquí en la Universidad de Concepción que se dedican específicamente al estudio de los hongos. ¿Está estigmatizado? Sí, claro. Y para ir también educando a las personas que nos acompañan, porque van de paseo y van encontrando hongos, etcétera. ¿Cuál es la importancia de los hongos para el ecosistema, para la biodiversidad? ¿Qué rol cumplen efectivamente para estar mejor también como a nivel planetario? Sí, tiene una enorme importancia ecológica porque están en todas partes donde hay vida, están los hongos también y sobre todo reciclan nutrientes, descomponen materia orgánica muerta, restos vegetales, restos de animales también, y los reciclan, ¿no? Los hacen disponibles nuevamente para ser absorbidos, utilizados nuevamente por los organismos, por toda la biodiversidad del ecosistema en realidad. Así que podemos decir que los hongos son los grandes recicladores de nutrientes. A no estigmatizar los hongos, a no verlos como algo malo. Agradecerle, profe, que nos haya podido acompañar a explicarnos también esta relación con los incendios forestales y nos estamos viendo prontamente. Muchas gracias por la invitación. Siempre agradecer a cada una de las personas que desde nuestra Universidad de Concepción vienen a plantearnos temas en desarrollo tan importantes, ¿verdad?, para ir descubriendo